Un último aplauso al Señor con todo su corazón. Y así con este mismo aplauso y con este gozo le paso a mi hermana Aida Ramírez. Señor les bendiga. Qué hermoso drama vimos en esta tarde, amén. Un drama que nos recuerda que dice la palabra del Señor que cuando venimos al conocimiento de su palabra no va a ser fácil el camino, amén. Pero dice la palabra del Señor también que de antemano ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién se pueden sentar, por favor? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuál sea la situación por la cual tú estés pasando. Yo nomás quiero decirte lo que está escrito aquí en la palabra, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. No importa la situación. Amén. Sino que así como vimos en este drama, que esa gente que estaba siendo vituperada por el nombre de Cristo, que aún siguió creyendo que había un Dios que los iba a sacar de ahí y pudieron salir adelante, tú y yo también vamos a salir adelante. Yo te quiero decir en esta tarde que en el tiempo cuando yo era una niña y mis padres le servían al Señor, también tuvieron ese tipo de persecución. Cuando nosotros íbamos caminando a la iglesia donde íbamos, nos quedaba muy lejos y no había carro. Teníamos que caminar mi papá, mi mamá y la hilera de niños ahí alrededor de ellos caminando a la iglesia. Muchas veces nos decían cosas feas, nos decían aleluya, nos decían cholos, nos decían brujos. Muchas veces nos llegaron a tirar pedradas. A la casa de donde nosotros vivíamos no paraba de tirar pedradas la gente que no quería a los cristianos. Nos decían Judas. ¿Por qué? Porque alabábamos a un Dios. Pero qué bueno que tuvimos unos padres que a través de la lucha, que a través de la prueba, que a través de la persecución pudieron seguir adelante y al mismo tiempo enseñarnos a nosotros que no va a haber nada que nos va a separar del amor de Cristo. En mi mente hay recuerdo de que muchas veces papá llegaba a la casa y le decía a mi mamá, no hubo nada. Ya cuando papá llegaba y le decía a mi mamá, naranjas agrias, yo ya sabía que era porque no había habido trabajo. ¿Y sabes por qué no había trabajo? Porque la gente alrededor le quitaba el trabajo a mi papá por ser una aleluya. Y si me voy todavía más atrás, mis abuelos, uno de mis abuelos iba a ser cura, pero cuando él descubrió la gran mentira que hay en ese tipo de religión y que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y como dice luego cambió de chaleco, a él lo persiguieron, a él le cortaron un brazo por ser un aleluya. Mi abuelo era una persona que estaba mocha de un brazo. ¿Por qué? El brazo donde traía su Biblia, a él se lo cortaron. Y papá nos contaba que habían ellos tenido que ser perseguidos por alabar a Dios, pero que nosotros teníamos que alabar a Dios donde quiera que estuviéramos y sin importar lo que estuviera pasando. Porque una vez que tú vienes a conocer a Cristo, tú sabes que aquel que habita al abrigo del Altísimo no
morará bajo su sombra. Y el Todopoderoso lo va a cuidar y lo va a guardar. Amén. Y si nosotros vamos a través de las escrituras, la palabra del Señor nos habla de Saulo de Tarso, que después vino a ser Pablo, que de una persona que era un perseguidor de los cristianos, se volvió después un misionero de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él venía en camino a Damasco, dice la palabra del Señor, y él venía con un propósito, y el propósito de Pablo era de matar a los cristianos, porque a él no le gustaba la gente que alababa a Dios. Haz de cuenta que estaba por decir algo en una célula y él llegaba y de los cabellos, dice la Biblia, los arrastraba, los sacaba a esa gente. ¿Y qué era lo que pasaba? Los metía en la cárcel. A muchos los mataron. En aquel tiempo, mucha gente fue muerta por alabar a Cristo. Si tú vas a la librería y tú miras, te pones a leer ese libro que dice Locos por Cristo, tú vas a ver muchos testimonios de gente que verdaderamente amó a Dios, que dio su vida por servirle al Señor. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Cristo y conocemos de Dios, lo primero que se nos viene encima es la familia. La gente que más te quiere te va a querer dar la espalda. Los amigos más cercanos te van a querer dejar. Pero tenemos que poner atención lo que dice la palabra del Señor, que nadie nos aparte del amor de Cristo, sino que sigamos adelante, porque dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, pero cuando él no solamente quería perseguir a los de su ciudad, sino que él quería también encarcelar a todos los que estaban alrededor, y pidió cartas a la gente que se las podía dar para conseguir meterlos en la cárcel. Pero dice la Biblia que cuando él iba camino a Damasco, una luz del cielo, una luz, dice, de repente se le apareció esa luz. Esa luz brilló ante sus ojos. Y de repente oyó una voz que era la voz del Señor que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó? Dice que hasta se cayó del caballo donde iba. Y no solamente se cayó, sino que se quedó hasta ciego. Y fíjate, cuando él miró ese resplandor, esa luz y oyó esa voz, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoció que solamente había un Dios que le podía hablar de la manera que Dios le habló. Pues dice la historia, está en Hechos 9 y 8, tú vas a ver la historia de esas personas de Pablo, y también habla de Esteban. Al ratito te hablo de él. Dice que él pues odiaba a los cristianos, pero cuando Dios se le apareció y ese resplandor, vio ese resplandor y oyó esa voz, dice que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le llamó Señor? ¿Cómo sabía que era su Señor el que le hablaba? Porque Dios cambia y Dios transforma a la gente. Nosotros no éramos una perita en dulce, porque con el solo hecho de no reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, usted y yo ya venimos a ser pecadores. Pero Dios cambió y Dios transformó nuestras vidas, como lo hizo con Pablo, que antes era Saulo. Él fue transformado en un instante. Pero ¿cómo es que Saulo, que también es Pablo, se sintió en ese momento? Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios, y mucho menos que había resucitado. Pero si Jesús estaba muerto, ¿cómo podía hablar desde el cielo? ¿Cómo podía hablarle a Pablo? Amén. Y si Jesús no era el Hijo de Dios, ¿cómo él podía oír su voz? Dice la palabra del Señor que en ese mismo momento Pablo entendió que Jesús vivía y que era real y que era poderoso. Le reconoció, amén, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Salvador, amén.
Entonces dice, Pablo recibió la salvación.